Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Lo que piensan algunos sobre Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando con algunos creyentes politeístas, muchos de ellos creen que cuando la Biblia dice, en el principio era el Verbo, está hablando del Hijo Eterno de Dios, desconociendo lo que Juan dice del Verbo, que es Dios mismo o el mismo Padre Celestial. Ellos piensan que cuando dice que el Verbo era Dios, es otro Dios diferente al Padre mismo, porque la frase anterior dice que el Verbo estaba con Dios. Entonces, por deducción lógica, no puede ser Dios Padre sino el Dios Hijo, porque Dios mismo no puede estar o ser con Dios. Pero esta deducción, que parece lógica para ellos, se les volvería en contra de lo que creen, y les voy a decir por qué. Si aceptáramos que el Verbo es el Hijo, entonces el texto diría o se entendería de esta manera: en el principio era el Hijo era con Dios el Padre, y el Hijo era Dios el Padre. Quedarían en evidencia que lo que creen y defienden los contradice. Estas cosas pasan porque tienen ideas preconcebidas que no les dejan ver la majestad del Dios verdadero que Juan describe en su carta. Lo que Juan nos enseña en su declaración es que el Dios que creó todo lo hizo a través de su palabra. Si el Padre Celestial no habla, no hay creación. El Dios que se movía en medio de las aguas, en el comienzo de la creación, habló para crear. Y ese mismo Dios, según Juan, es el que se hizo carne para salvarnos. En una clase de la Refán, les pregunté a las visitas que qué entendían por ese pedacito, en el principio era el Verbo, que me lo explicaran en español qué se entendía por esa pequeña frase. Todos se quedaron pensando y ninguno respondió. ¿Qué entiende usted, amigo, por eso? Pues le voy a dar una explicación. Lo que está diciendo ese pedacito de frase es que cuando Dios iba a crear, lo único que había era oscuridad. Y si quiere ver esa oscuridad, cierre sus ojos, y en medio de esa oscuridad dice que lo único que había era el Verbo o el Logos o la palabra creadora de Dios. Y dice que solo había una voz en medio de esas tinieblas, que esa voz procedía del Dios Todopoderoso. Y enseguida dice, y esa voz o ese Verbo era el Padre Celestial. Juan está diciendo que ese Jesucristo que nosotros estamos viendo era el que estaba en el principio de la creación, porque era el Dios todopoderoso. O sea que Dios, esa palabra creadora que es espíritu, todas las cosas por él fueron hechas. No dice que por ellos, por él, porque Dios y su palabra son un solo ser. Podemos decir que Dios es una voz, esa voz que le habló a Adán en el Edén, o podemos decir que Dios es espíritu, ese espíritu que se mueve en los seres humanos y en la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, quiere decir que no hay nada que haya sido creado sin que él lo haya hecho. O sea, él es el único creador. Ese Verbo fue el que hizo todo lo que usted pueda ver, y lo invisible de las tinieblas y del reino espiritual. Todo fue hecho por el Verbo, que es Dios mismo, por Jesucristo mismo. ¿Y por qué lo hizo? Porque en él estaba la vida. O sea que él es la vida misma, el que le dio vida a todo lo que existe, el que me dio vida a mí y le dio vida a usted y a todo ser viviente, sea animal, sea pez o ave. Y la vida, dice ahí, era la luz de los hombres. O sea que no solamente es la palabra creadora, no solamente es Dios, no solamente es el creador, sino que es la luz que ilumina a los hombres. La luz de los hombres quiere decir es la luz a la que todo ser humano debe mirar. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que Él es la luz que no se contamina, que no cambia aún viendo el mal en todo ser humano, y participó de carne y sangre, y las tinieblas y el pecado y la maldad de los hombres no lo pudieron contaminar. Jesucristo es el Dios Padre, salvando al hombre. No fue el Hijo quien se hizo carne, sino el Padre a quien vimos como el Hijo. Vamos a ver algunas versiones que confirman lo que yo les digo. En la Biblia textual dice la palabra de Dios: en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En la Reina Valera 1602, en el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. En la Reina Valera corregida también lo mismo. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra, no era otro Dios. En la Septuaginta, en el principio era el verbo, y el verbo era ante Dios, y Dios era el verbo. La Biblia K2, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. En la Vulgata Latina, en el latín, dice al final que el verbo era Dios mismo. Pero en la Biblia de los Testigos de Jehová, los ruselistas, ellos van más allá y dicen que el verbo era un Dios, pero no era el Dios verdadero, como lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Si no creemos como Juan lo quiso dar a entender, estaremos con la misma creencia de los Testigos de Jehová, creyendo que Jesucristo es un Dios menor y que no es el Padre quien hizo la salvación del hombre, sino un mandadero. Generalmente, cuando una persona lee un texto como este, en ocasiones no entiende lo que lee, porque pasa por alto los detalles que hay en las palabras del texto. También ignora el propósito del autor al escribir dicho texto, y en el peor de los casos, viene al texto con ideas preconcebidas que no le permiten entender el mensaje del texto. Incluso ignora que entendían los interlocutores primarios, los que recibieron directamente el mensaje. Algunos con doctrina politeísta, cuando leen este pasaje, creen que Juan está hablando de un Dios al lado de otro Dios, olvidándose que Juan como judío sabía que en Dios no hay pluralidad. Otros leen y creen que cuando dice que el verbo es Dios, no es el Padre, sino el Dios Hijo, que fue lo primero que Dios creó según ellos, olvidándose que la Escritura dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, si Jesucristo es el Dios Hijo, ¿cuándo fue hecho si Dios dice que ni antes ni después fue creado otro Dios? Otros dicen, cuando leen el verbo se hizo carne, que fue la palabra quien se hizo carne, porque Dios es espíritu y que es imposible que Él sea el Padre quien se hizo carne, olvidándose en lo que Cristo dice, que sus palabras son espíritu y son vida, y que la Escritura dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Una de las cosas que muchos creyentes o lectores de la Biblia desconocen es que este prólogo del Evangelio de Juan era una poesía, la cual fue tomada por la iglesia primitiva como un himno congregacional. Juan hace una adaptación de dicho himno para hacer el prólogo de su evangelio. Tenía algo especial que algunas traducciones quitaron. Cada frase de la poesía, con la palabra que terminaba, empezaba la frase siguiente. Algo a tener en cuenta es que el evangelio de Juan no es una biografía como sí lo es el de Lucas. Mateo y Lucas presentan a Jesús mostrando el inicio de su vida terrenal. Marcos presenta el inicio de su vida ministerial, pero Juan usa este evangelio con una profundidad teológica impresionante e incomparable, y se va más allá del tiempo, antes de la creación, para mostrarle a los creyentes judíos y a los gentiles de todos los tiempos y edades quién es Jesucristo. La palabra del latín, el verbo, es una traducción de la palabra griega logos. En la filosofía griega era el principio de la razón que gobernaba el mundo para ellos, mientras que en el pensamiento hebreo
El verbo se le llamaba el dabar o la minra en arameo, era otra forma de decir Dios. La descripción de Juan sobre el verbo muestra claramente que se refiere a Jesús, un ser humano que conocía y amaba, pero que era a la vez el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios y aquel en quien todas las cosas en él subsisten. O sea que era Dios mismo. Para los judíos, la expresión el verbo era Dios era una blasfemia si se le aplicaba a Jesús. Eso creían ellos. Para los griegos, la expresión aquel verbo fue hecho carne era impensable e inaceptable porque ellos no podían creer esto. Pero para Juan, que era judío, él usó la palabra griega logos para dar a entender a los gentiles lo que significaba la palabra dabar o la minra para el pueblo hebreo. El logos era lo único que había en medio de la oscuridad, la voz creadora, y en el logos nos movemos y vivimos. El logos, que es Dios mismo, fue quien vino al mundo. El logos no fue conocido por el mundo, por tal razón no recibieron a Dios ni conocen a sus hijos. Veamos que Juan mismo da revelación sobre lo que es el verbo o el logos y habla de su verdadero significado, porque al igual que hoy, al leer su evangelio muchos quedaron confundidos. Entonces les escribe su primera carta y traduce lo que escribió en el evangelio de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. ¿Qué era lo que era desde el principio? El verbo, que es Dios. Dios dice en Isaías 43:13, antes de que hubiera día, yo era. O sea que el que era en el principio era Dios mismo. Lo que hemos visto con nuestros ojos y palparon nuestras manos, o sea que lo vieron y lo tocaron, tocante, o sea, relacionado al verbo de vida. O sea que Juan dice que vieron el verbo de quien emana la vida, lo vieron vestido de carne, porque la vida fue manifestada. Manifestada quiere decir que se dejó ver, que se reveló, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. O sea que la vida que vio Juan fue a la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Dios, que es la vida eterna, se manifestó o se dio a conocer en carne, no fue otro. Pedro les dice en Hechos 3, matasteis al autor de la vida, o sea, mataron lo que puede morir de Dios, mataron al que da la vida, mataron su cuerpo porque Dios es espíritu y no puede morir, pero mataron al autor de la vida. Ahora voy a hacer una pequeña paráfrasis del texto de Juan 1 para que puedan entender lo que Juan quiere enseñar con su evangelio. Cuando nada existía, solo había una voz en medio de las tinieblas, la cual de Dios procedía, porque esa voz era Dios mismo. Con esa voz, Dios creó todo en el principio. Todo fue hecho con la voz de Dios. Si Dios no habla, nada hubiese sido hecho. En esa voz estaba la vida, y esa voz era la luz que da entendimiento a todo hombre. Quien posee tal luz o entendimiento no puede ser apagado por la ignorancia de las tinieblas que hay en los hombres. Esa luz, que es la vida misma, o más bien Dios mismo, el cual vino a este mundo, el creador de todo, visitó su creación, estuvo en el mundo hecho por él, pero el mundo no supo quién era él, lo desecharon. Aquella luz vino a lo suyo, o sea, a dar entendimiento para salvación, pero su creación no lo quiso recibir. Pero los que recibieron el conocimiento de la vida, entendieron que en el nombre del Logos encarnado se daba el perdón de los pecados y se les daba el poder de ser hijos de la luz de la vida, ser hijos del Creador, engendrados por Dios en el beneplácito de su voluntad. Por tal razón, aquel que habló en el principio para crear, se hizo hombre y convivió con el hombre como el único ser que ha sido engendrado por Dios en el vientre de una mujer, y traía consigo la verdad
y el favor de Dios para salvar al hombre. Juan el Bautista, el Elías prometido, vino para dar testimonio de que aquella luz que es Dios vendría, preparándole camino como precursor para que todo hombre creyese lo que la luz que es Dios haría, por lo cual Juan expresó que aquel que es la luz creadora era el primero porque era antes de él y de todo ser humano. Y dice por qué, porque él es la plenitud de quien todo ser que vive toma por gracia de él el sustento para vivir, tanto en lo físico como en lo espiritual. Él es la verdad que trajo la gracia o el favor a los hombres. Ese es Jesucristo, Dios en carne, dando a conocer el gran amor del Creador a su creación. Por eso dice Jesús en San Juan 12:46, yo la luz, o sea, yo la vida, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan en su evangelio nos muestra un único Dios que es la vida misma, la luz verdadera. Todo ser que viva es por Jesús. Todo ser que entiende este mensaje es porque Jesús le iluminó y le reveló. Veamos tres expresiones que nos enseñan quién fue el que fue manifestado. Dios fue manifestado en carne, dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. La vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan. Y dice Pablo en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Por tal razón, Pablo asegura en su carta a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, la vida, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La manifestación en carne es la faz o la imagen de Dios. Nos iluminó en nuestra mente con el conocimiento de su gloria, la cual es Cristo, el cual es Dios mismo en carne. Él es el que resplandece en la vida del pecador cuando se entrega al Evangelio. Lo primero que hace en el hombre es entrar en nuestro ser y enciende su luz para que podamos ver el desorden y el vacío que hay en nuestra vida. De igual modo que lo hizo cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Su luz puso orden y se manifestó la vida. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Hay tres aspectos con los que el Dios Todopoderoso se identifica. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. El que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, el que siempre es. El que era, el verbo que era en el principio, la voz que habló en medio de la oscuridad, el que dice antes de que hubiera día, yo era, o sea, Dios mismo. El que ha de venir, ciertamente vengo en breve, dice Jesús. Ven, Señor Jesús, dice su iglesia. Estas tres características están en Jesucristo porque Él es el Todopoderoso. Él es la vida y la luz de todo hombre. Él es el verbo. Él es el verbo de vida que es Dios. Quien lee mal, entiende mal. Predica mal y se pierde en el mal. Sin Jesucristo no hay revelación. Si usted no entiende que Él es el Dios Todopoderoso, el Verbo, la vida misma, el creador de todo y el creador que visitó este mundo, usted no tiene la revelación de Dios, no sabe quién es el Verbo. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.